¿Alguna vez te has puesto a pensar qué onda con la gente que ya se fue? ¿Dónde andarán ahora? ¿Qué estarán haciendo en este preciso momento? ¿Será que la muerte es el final? ¿O hay algo más después del último suspiro? Son preguntas bien profundas que muchos nos hemos hecho alguna vez en la vida. Y si te dijera que la Biblia tiene respuestas que te van a volar la cabeza. Neta, lo que hay detrás de este misterio puede cambiar cómo ves la vida y la muerte. En este video vamos a explorar qué dicen las Escrituras sobre qué pasa con los que ya no están. Y lo más importante, cómo entender esto puede cambiar nuestra vida mientras seguimos aquí. Pero antes de clavarnos en las respuestas, tenemos que entender qué dice la Biblia sobre la muerte en sí. Si te da curiosidad descubrir estos secretos, dale like y suscríbete al canal. Ámonos recio con este viaje. La muerte es un tema que a veces queremos evitar, pero es algo que a todos nos toca. En la Biblia, la muerte no es solo un evento biológico, sino algo espiritual. En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que el hombre se convirtió en un ser vivo cuando Dios sopló vida en su nariz. Esto nos enseña que somos cuerpo y espíritu. Cuando morimos, el cuerpo regresa al polvo, pero el alma sigue existiendo, esperando su destino eterno. Esto es clave, porque nos ayuda a entender que la muerte no es el final del camino, sino una transición. ¿Y qué pasa con esa alma? La Biblia nos presenta diferentes destinos, dependiendo de lo que hayamos hecho en vida. Esta idea de transición está interesante, porque la Biblia no nos deja pensando que la muerte es el fin de todo. Más bien, nos enseña que nuestra vida tiene un propósito eterno. En Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, leemos que el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Para el cristiano, la muerte es solo una separación temporal del cuerpo, mientras el alma sigue consciente. Entonces, cuando alguien muere, no es que desaparece, sino que se va a otro plano, esperando la resurrección final. ¿Cómo cambia esto nuestra vida? Saber que nuestra alma no se acaba con la muerte física nos da otra perspectiva sobre nuestras decisiones diarias. Lo que importa de verdad es cómo está nuestro espíritu ante Dios. Además, la muerte espiritual es otra cosa que la Biblia destaca, y es algo que le preocupa mucho a Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 1, Pablo habla de estar muertos en nuestros pecados. La muerte espiritual es la separación de Dios, algo mucho más profundo y duradero que la muerte física. Pero esta separación se puede revertir mientras estamos vivos, arrepintiéndonos y creyendo en Cristo. Entender la diferencia entre la muerte física y espiritual cambia todo. La muerte espiritual nos avisa de lo que está en juego en nuestras vidas. No solo hay que temerle a la muerte física, sino a la muerte eterna, lejos de Dios. Esta reflexión nos debería llevar a cambiar nuestra vida. Si la muerte no es el final, sino una transición, nuestra vida tiene más sentido. Vivimos sabiendo que lo que hacemos aquí refleja cómo nos estamos preparando para la eternidad. El miedo a la muerte, que a veces nos paraliza, se puede convertir en una oportunidad para vivir con más propósito e intención. La Biblia no habla de la muerte para asustarnos, sino para que seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos mientras estamos vivos. Viviendo con esta verdad, podemos enfrentar la vida con un corazón más enfocado en la eternidad. La Biblia nos dice que, aunque la muerte es una transición, no nos lleva directo al destino eterno. Antes del juicio final, las almas de los muertos están en un estado intermedio, esperando la resurrección. En Lucas, capítulo 16, Jesús nos da una imagen clara de esto con la parábola del rico y Lázaro. Los justos, como Lázaro, están en un lugar de consuelo y descanso, mientras que los injustos, como el rico, están en tormento, esperando el juicio final. Esta idea de un estado temporal es clave para entender el viaje del alma después de la muerte.
no es el final, sino una espera consciente, donde lo que hicimos en vida empieza a reflejar las consecuencias de nuestras decisiones. El concepto de Hades o Sheol, que sale en varios pasajes bíblicos, no es lo mismo que el destino eterno. El Hades es un lugar de espera para todos los muertos, pero con diferentes experiencias, dependiendo de lo que vivieron en la tierra. Para los justos es un lugar de consuelo y espera, porque están en la presencia de Dios, aunque sea de forma intermedia. Los injustos, en cambio, sufren tormento y están separados de Dios. Esto nos hace pensar en la justicia de Dios. Él le da a cada quien lo que se merece, pero también nos recuerda que debemos vivir de acuerdo con sus principios mientras estamos aquí. Este estado de espera también nos da la oportunidad de entender que nuestras decisiones tienen consecuencias más allá de esta vida. Lo que hacemos aquí en la tierra importa mucho para dónde van nuestras almas después de la muerte. Para los que caminan con Dios, esta espera es tranquila, porque saben que estarán con Él. Para los que ignoran o rechazan a Dios, esta espera es angustiante, porque saben que están lejos de su presencia. Esto nos enseña una lección importante. Vivir obedeciendo a Dios no es solo para evitar el sufrimiento eterno, sino para asegurar una paz y una presencia continua con Él. Y aquí viene el cambio que trae entender esto. Si sabemos que nuestra alma seguirá existiendo después de la muerte y que nuestras decisiones determinan cómo estará hasta el juicio, esto nos reta a vivir con más seriedad y urgencia. Estamos llamados a vivir de tal manera que nuestra espera después de la muerte sea de consuelo y descanso, no de tormento. Al entender el estado intermedio de los muertos, somos más conscientes de que la vida no se acaba con la muerte física, sino que es un camino continuo hacia nuestro destino final. Cuando hablamos del destino de los justos después de la muerte, la Biblia es clara. Los que viven de acuerdo con la voluntad de Dios, buscando la santidad y viviendo con fe, tienen la promesa de un lugar de consuelo y descanso. Jesús le dijo al ladrón en la cruz que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este paraíso no es solo un lugar de descanso temporal, sino un lugar de comunión directa con Dios. Es un refugio para los que durante la vida eligieron seguir el camino de la salvación. El alma del justo, al morir, encuentra paz y consuelo en la presencia de Dios, esperando la resurrección final. Es interesante que el concepto de paraíso en la Biblia no es un lugar de inactividad, sino de una relación profunda con Dios. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, vemos que los que mueren en el Señor tienen la promesa de descanso. Pero este descanso no es aburrimiento o inactividad, sino un tiempo de paz profunda, donde el alma se siente plena en la presencia de Dios, sin las dificultades y los dolores de la tierra. Para los justos, la muerte es una transición a una experiencia más profunda de intimidad con Dios. Además, Pablo dice en 2 Corintios capítulos 5 al 8 que al estar ausente del cuerpo, el cristiano está presente con el Señor. Esto nos debe dar mucho consuelo. Aunque el cuerpo se enferme y sufra hasta la muerte, el alma del justo experimenta la paz plena. El cambio aquí es una liberación del sufrimiento, una transición de un estado temporal de dificultades a un estado eterno de alegría y paz en la presencia de Dios. Para quien camina con Dios, la muerte es una ganancia, como dice Pablo en Filipenses, capítulo 1, versículo 21, porque estar con Cristo es infinitamente mejor. Entender esto cambia nuestra visión de la muerte. No tenemos que temerle a la muerte, porque no es el final, sino una puerta a la eternidad con Dios. Esta certeza nos lleva a vivir con más confianza, sabiendo que nuestra vida es valiosa y que nuestro destino eterno está asegurado si estamos en Cristo. Al vivir con esta perspectiva,
Cada día tiene más significado, porque sabemos que al final de nuestro camino estaremos con nuestro Creador, experimentando la paz que Él prometió. Cuando pensamos en el destino de las almas después de la muerte, muchos se preguntan, ¿qué pasa con los injustos, los que vivieron de forma egoísta o inmoral? La Biblia nos da algunas pistas sobre este destino, sobre todo en las enseñanzas de Jesús y en las visiones apocalípticas de Juan. En el Evangelio de Mateo, Jesús describe el momento del juicio final, donde habrá una separación clara entre los justos y los injustos. Los justos, que vivieron según los mandamientos de Dios, serán llevados a la vida eterna, mientras que los injustos enfrentarán una condena. En Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46, leemos que los justos irán a la vida eterna, pero los injustos al castigo eterno. Este pasaje es crucial. El juicio final no se basa solo en las acciones, sino también en la condición del corazón humano ante Dios. La separación entre los justos y los injustos es definitiva y establece las consecuencias eternas de nuestras decisiones en esta vida. Pero ¿qué significa este castigo eterno para los injustos? En el Apocalipsis, en el capítulo 20, versículos 11 al 15, nos da una visión más profunda y aterradora del destino de las almas de los que no se arrepintieron. Juan describe el gran trono blanco y el juicio final, donde los muertos serán juzgados según sus obras. Los que no estén en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, que se describe como la segunda muerte. La imagen del lago de fuego no solo simboliza un castigo físico, sino también una separación eterna de Dios, la fuente de toda luz y vida. El dolor de la perdición no está solo en el sufrimiento, sino en la total ausencia de la presencia divina, algo que para muchos es aún más devastador que cualquier tormento físico. Además, la parábola del rico y Lázaro, en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, es una lección clara sobre las consecuencias del pecado no arrepentido. En la historia, el rico, que vivió una vida de lujo e indiferencia hacia los necesitados, se encuentra después de la muerte en un lugar de tormento, mientras que Lázaro, el pobre, es recibido en el seno de Abraham. El rico, en su sufrimiento, pide alivio, pero le dicen que ya no puede cambiar su situación porque hay un gran abismo entre los justos y los injustos que no se puede cruzar. Esta parábola no solo muestra el sufrimiento de los injustos, sino también un principio profundo sobre las decisiones que tomamos en la vida terrenal. Tienen consecuencias eternas. El arrepentimiento y la misericordia de Dios son puertas abiertas mientras estamos vivos, pero después de la muerte ya no hay tiempo para cambiar. Reflexionar sobre el destino de las almas de los injustos puede ser incómodo, pero es esencial para entender la seriedad de lo que está en juego. El sufrimiento eterno no es solo una cuestión teológica, sino un recordatorio del impacto profundo que nuestras decisiones pueden tener. La separación definitiva entre los justos y los injustos no solo nos reta a vivir con más responsabilidad y compasión, sino que también nos invita a reflexionar sobre el carácter de Dios, que es justo y misericordioso, pero que, al mismo tiempo, respeta la libertad humana y las consecuencias de nuestras decisiones. El tormento eterno no es una venganza divina, sino el resultado natural de una vida que se alejó de la fuente de la vida, de la luz y del amor. Es una invitación a vivir con intenciones más puras, más arrepentimiento y más deseo de vivir según los principios del reino de Dios. La idea de un juicio final es una de las más profundas y misteriosas que hay en muchas tradiciones religiosas y filosóficas. La creencia en la resurrección de los muertos y en el juicio final nos pone ante una realidad trascendental, donde todos, sin excepción, tendremos que rendir cuentas de nuestras vidas. Juan,
capítulo 5, versículos 28 y 29, nos advierte sobre un evento que para muchos puede parecer aterrador. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Estos versículos nos invitan a reflexionar sobre el destino de cada ser humano, justo o injusto. La resurrección será un momento de gran revelación y transformará la realidad como la conocemos, sacando a la luz la verdad que hasta entonces estaba oculta. En muchas creencias, este momento estará marcado por la separación entre los justos y los injustos, y como se describe en Mateo, capítulo 25, el juicio se basará en las obras de cada uno. Jesús usa la metáfora de las ovejas y los cabritos para ilustrar esta separación. Las ovejas, que simbolizan a los justos, serán recibidas en el reino de Dios, mientras que los cabritos, representando a los injustos, serán enviados a la condenación eterna. Este juicio no es solo una acción punitiva, sino la culminación de las decisiones tomadas a lo largo de la vida. Nos obliga a mirar nuestras actitudes, palabras e intenciones. Será el momento de la verdad, donde todo será revelado, sin máscaras, sin excusas. Lo que hicimos con nuestro tiempo, con nuestras relaciones, con nuestras responsabilidades, será pesado y evaluado con justicia. Después del juicio, el destino final de los justos se revela de manera grandiosa y reconfortante: un nuevo cielo y una nueva tierra. En Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 4, se nos invita a imaginar un lugar donde el dolor, la muerte y el sufrimiento ya no existirán. Un escenario de renovación y paz eterna, donde la unión con Dios será perfecta. Imaginen un mundo donde no hay más luchas, angustias o pérdidas. Este no es un futuro lejano y nebuloso, sino una promesa de renovación para aquellos que, a lo largo de su vida, buscaron vivir de acuerdo con los valores del amor, la compasión y la verdad. Ese es el destino de los justos, un lugar donde la presencia divina será eterna y la felicidad será completa. La reflexión sobre el juicio final y la resurrección nos invita a repensar nuestra existencia ahora. Después de todo, si todos seremos resucitados y juzgados, esto coloca nuestra vida en un contexto más amplio, donde nuestras acciones y elecciones no son solo pasajeras, sino que tienen un impacto eterno. Lo que hacemos hoy, lo que elegimos creer y cómo nos relacionamos unos con otros, todo eso será considerado. El juicio final, más que un castigo o recompensa, es una oportunidad de entender la profundidad de nuestras decisiones y de reconciliarnos con nuestra esencia más verdadera. La promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra no es solo un consuelo para el futuro, sino una invitación para transformar el presente con base en nuestras convicciones más profundas. La muerte siempre ha sido uno de los mayores misterios de la humanidad. A lo largo de la historia, diversas culturas y religiones han intentado explicar lo que sucede después de la muerte. Para nosotros, los cristianos, la Biblia ofrece claridad sobre este tema, mostrando que la vida que vivimos aquí en la tierra es una preparación para algo mucho mayor. Lo que aprendemos con las Escrituras es que nuestras elecciones y actitudes tienen un impacto no solo sobre el presente, sino sobre nuestra eternidad. La vida aquí es, en cierto sentido, una réplica de la eternidad que nos aguarda, siendo un reflejo de nuestra caminata espiritual y nuestra búsqueda por alineamiento con los principios divinos. En un mundo tan efímero e incierto, esta perspectiva cambia radicalmente la manera en que vemos la muerte y la vida. La Biblia nos enseña que la muerte no es un fin absoluto, sino una transición. Para los justos, la muerte es un pasaje para la vida eterna con Dios. Este concepto ofrece una enorme fuente de esperanza, pues nos recuerda que, a pesar de las dificultades y las aflicciones de la vida terrena, existe algo más allá de este mundo físico y finito.
La muerte, por lo tanto, se transforma de un evento aterrador en una puerta abierta para la eternidad, donde los justos encontrarán descanso, paz y un reencuentro con el Creador. Es esta esperanza la que nos motiva a vivir de manera fiel, pues sabemos que nuestras acciones de hoy tendrán un impacto eterno. Este pensamiento no debe causarnos miedo, sino inspirarnos a vivir con más propósito e intensidad, sabiendo que cada momento cuenta. La preparación para la eternidad no es algo que debemos dejar para mañana. Cada día es una nueva oportunidad de acercarnos más a Dios y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. La Biblia nos enseña que debemos estar vigilantes, pues la muerte es inevitable, pero lo que viene después de ella es algo que está en nuestras manos, en cómo vivimos nuestra fe, en cómo tratamos a los demás, en cómo respondemos al llamado divino. La muerte es solo un paso y es nuestra responsabilidad preparar nuestros corazones y nuestras vidas para lo que vendrá. Y esa preparación comienza ahora, con actitudes diarias que reflejan lo que creemos y lo que deseamos para nuestra eternidad. En resumen, reflexionar sobre la muerte y el estado de los muertos nos lleva a cuestionar qué estamos haciendo con la vida que nos fue dada. ¿Estamos viviendo de manera que nos prepare para la eternidad o nos estamos perdiendo en las distracciones temporales de este mundo? Lo que podemos aprender de la muerte es que no es un fin, sino una transición que depende de lo que hacemos mientras aún tenemos tiempo. La esperanza de la vida eterna nos da fuerzas para seguir adelante y la certeza de que nuestras elecciones ahora tienen un peso eterno debe impulsarnos a vivir de manera más comprometida con los principios que nos conducen a Dios. La muerte no es algo a ser temido, sino una oportunidad de reflexión y preparación para aquello que viene después de ella. A lo largo de este video, exploramos lo que la Biblia revela sobre el estado de los muertos, tanto para los justos como para los injustos. Discutimos cómo las Escrituras nos presentan la muerte no como un fin, sino como un punto de transición para lo que está por venir. A partir de esto, quedó claro que la manera en que vivimos aquí y ahora tiene implicaciones eternas. Los justos, conforme a la palabra de Dios, aguardan la resurrección y la promesa de una vida plena al lado del Creador. Ya los injustos enfrentan el destino de separación eterna, lejos de la presencia de Dios. Esta dualidad nos llama a la reflexión sobre nuestra propia jornada y nuestra relación con aquello que verdaderamente importa. La perspectiva bíblica sobre la muerte nos enseña algo crucial. La muerte no es un término definitivo, sino un pasaje para lo desconocido, una transición para aquello que tenemos de más precioso. Lo que verdaderamente importa, por lo tanto, es cómo vivimos, cómo nos preparamos para el momento final, que será inevitable para todos. Vivir en fe, obedecer a las enseñanzas divinas, cultivar el amor y la justicia son pasos esenciales para garantizar que nuestra eternidad esté al lado de Dios. La Biblia no nos habla solo sobre el fin, sino sobre el comienzo de una nueva jornada, donde la vida eterna será la recompensa de aquellos que se entregaron a su propósito. Ahora, la reflexión que queda es, ¿estás listo para lo que viene después? Cada acción, cada elección que hacemos hoy carga consigo un peso eterno. ¿Cómo estás viviendo ahora para garantizar que, al final de tu jornada, la eternidad con Dios sea una realidad en tu vida? Esta es la invitación que la Biblia nos hace: vivir con propósito, con fe y con la certeza de que aquello que hacemos aquí resuena para toda la eternidad. Lo que elijas hoy puede ser lo que moldea tu mañana eterno. Y esa fue la historia de hoy. Como viste, la Biblia está llena de enseñanzas valiosas que continúan impactando vidas hasta hoy. Y ahora yo quiero saber, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de esta historia? Comenta aquí abajo, porque yo leo cada mensaje.
Y si este video resonó en ti, compártelo y escribe amén en los comentarios para declarar juntos esta palabra. No se te olvide dejar el like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente.